Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva tertulia de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia dentro del programa Personajes Científicos de la Historia de España. Hoy nos reunimos para hablar sobre Eduardo Saavedra y Moragas, un ingeniero español multidisciplinar, como tantos ingenieros de su época, ¿verdad? Pero poco conocido por el público en general. Eso sí, con una trayectoria muy destacada que nos van a descubrir nuestros invitados. En primer lugar, Ana Rivas es ingeniera de caminos, canales y puertos por la Universidad de Cantabria y doctora en Ingeniería de Caminos por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es profesora titular de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos de Ciudad Real, de la que es ni más ni menos que la directora. Sus líneas de investigación pues las encontramos en su área de conocimiento y, por tanto, pues serán el transporte, urbanismo y ordenación del territorio. En segundo lugar, contamos con José Manuel Sanz García. Es ingeniero de caminos, canales y puertos, especialidad de transportes por la Universidad Politécnica de Madrid y, bueno, pues tiene una trayectoria profesional consolidada como, director técnico de Rauros ZM, que es una empresa del grupo TIPSA, y ha desarrollado proyectos de carreteras en Europa, Asia y América. Además, es máster en conservación y explotación de carreteras. Y en tercer lugar, contamos con Marian Arlegui Sánchez, que es licenciada en Geografía e Historia, con la especialidad de Prehistoria, y por oposición, conservadora de museos en la Junta de Castilla y León. Ni más ni menos que es especialista en cultura celtibérica y ha sido jefa del servicio de archivos, bibliotecas y museos y jefa del servicio de museos de la Junta. Actualmente es directora del Museo Numantino de Soria y miembro del Consejo de Museos de Castilla y León. Ana, José Manuel, Marian, sed muy bienvenidos. Y empezamos. Primera pregunta para Ana. Ana, ¿cuáles fueron los primeros pasos en la carrera de Eduardo Saavedra? Buenas tardes a todos, muchas gracias por esta presentación. Y bueno, yo como en los primeros pasos me voy a centrar en su entrada a la escuela de caminos. Eduardo Saavedra ingresó en el año 1846 en la Escuela de Caminos y obtuvo su título 5 años después, en 1851, con 22 años, siendo el primero de su promoción. En esta ocasión, la promoción estaba formada exclusivamente por 10 estudiantes. Los años en los que Eduardo Saavedra estuvo en la escuela fue el director de la misma, Juan Subercase. Este fue un reconocido ingeniero de caminos, pero en su faceta como director fue reconocido por su severidad y el amor a la disciplina. De tal manera que los años del joven Saavedra en la escuela se caracterizaban por 8 horas diarias de clase, apenas días de vacaciones, y los estudiantes que tenían las peores calificaciones, el tercer grupo de estudiantes, eran expulsados de la escuela, no tenían opción a repetir. Podemos decir que Eduardo Saavedra fue un brillante estudiante que era apodado por sus compañeros como el Moro por los conocimientos que tenía de lengua arábiga, algo que si no es demasiado usual en nuestra época, entonces era muchísimo menos. Entre sus compañeros de aula cabe destacar a José Echegaray, que se tituló un par de promociones después que él. Echegaray fue un notable ingeniero, excelente matemático, político, pero su afición como dramaturgo fue lo que le valió, por lo que fue reconocido como el Premio Nobel en 1904. Saavedra y Echegaray forjaron una intensa amistad en la escuela que mantuvieron a lo largo de toda la vida. Práxedes Mateo Sagasta, como todos sabemos, presidente del Consejo de Ministros durante diferentes años en el periodo entre 1870 y 1902, también fue compañero de Saavedra, número 1 también de su promoción, un par de años antes que Saavedra. Es quizá esta época en la que Saavedra estuvo en la Escuela de Caminos en la que coincidieron personalidades más interesantes como estas que acabo de nombrar, y es también esta época de la escuela en la que el elevado nivel de matemáticas impulsado por Subercase, unido a las sesiones en el Teatro Real, a las tertulias en el Café Suizo de los jóvenes estudiantes, así como a su afición generalizada por la poesía romántica, dio como resultado unos ingenieros de caminos mitad científicos, mitad humanistas. Magnífico, muchas gracias, Ana. José Manuel, ya tenemos un ingeniero de caminos y el primer destino de Saavedra, ¿dónde va a ser? Bueno, pues en octubre de 1851, recién terminada la carrera y con solo 22 años, Eduardo Saavedra fue destinado a Soria, donde tomó posesión como delegado de Obras Públicas. Hay que tener en cuenta
que al finalizar los estudios de ingeniería de caminos, realmente en aquella época equivalía a adquirir la condición de funcionario de carrera, al que se le asignaba un destino. En este caso fue Soria, ¿no? En Soria ejerció profesionalmente 2 años, hasta diciembre de 1853. El primer proyecto de Eduardo Saavedra en Soria fue el tramo de 57 kilómetros de carretera desde la capital provincial hacia el Burgo de Osma, que fue redactado en 1852. Ese mismo año redactó también el proyecto de la travesía urbana de la carretera a su paso por la ciudad de Soria. Si 1852 fue el año de los proyectos, 1853 sería el año de las obras. En junio del 53 comenzarían las obras de un tramo de 29 kilómetros entre el límite provincial de Burgos y la localidad del Burgo de Osma. Y al final de su mandato, en 1853, se adjudicaron las obras del tramo entre el Burgo de Osma y Soria, con lo que el principal eje vertebrador de la provincia quedaba prácticamente completado. También se ejecutaron bajo su dirección el primer tramo de la carretera de Madrid a Francia por Soria y el eje de 47 kilómetros entre Soria y Navarra por Ágreda. Así podemos decir que uno de los principales legados de Saavedra es la primera vertebración real del territorio soriano. No obstante, los seres humanos a veces no tenemos la misma fortuna u oportunidad en todas nuestras acciones, y el otro gran proyecto en el que destacó Saavedra fue la desecación de la laguna de Añavieja, que en aquel momento estaba apoyado en razones sanitarias y económicas, principalmente de aprovechamiento agrícola e incremento de los regadíos. El proyecto de desecación fue firmado por Saavedra el 17 de abril del 53, recibiría la aprobación definitiva en 1858 y sería ejecutado entre 1859 y 1866. Bueno, Marian, pues preparando estos proyectos y realizando estas obras en Soria, Saavedra se encuentra con un objeto de estudio que creo que le va a marcar toda la vida, ¿verdad? Yo creo que la huella de Saavedra fue mutua. Su paso por Soria fue desde luego trascendente, silenciosamente trascendente, me atrevería a decir, porque aún no ha habido un reconocimiento expreso a su gran trabajo en Soria. Y a la vez, por otro lado, creo que Soria a él también le impresionó mucho, porque incluso después de marcharse de Soria siguió estudiando San Juan de Duero o las ruinas de San Nicolás, con 2 estudios absolutamente pioneros dentro de la historia del arte. Pero efectivamente, fue el descubrimiento de Numancia lo que realmente le ha hecho pasar a la historiografía de una manera destacada. Numancia había sido movida por intereses, usos y abusos del mito de Numancia en la Edad Media a Zamora, con el avance de la Reconquista por Alfonso III, y bueno, pues después en el Renacimiento se comenzó a dudar de nuevo y a decir que no podía ser ahí, que tenía que ser en la Castilla Oriental por las citas de los escritores latinos. Cuando Saavedra comienza a estudiar para hacer la carretera del Burgo de Osma, hace el grandísimo y magnífico estudio de la calzada romana de Xamahuil-Sobria, un estudio que hoy en día sigue siendo de los mejores realizados sobre una calzada romana, y a partir de ello, del itinerario de Antonino, más las fuentes clásicas que él desglosa en la memoria que publica y que le sirve para ingresar en la Real Academia de la Historia con tan solo 32 años, él hace pues un cálculo geométrico y determina que Numancia tiene que estar en el Cerro de la Muela de Garray, como así se asume. Él inicia además a su coste las excavaciones, practica una en principio en 1853 y luego ya subvencionado por la Real Academia de la Historia entre 1861 y 1866. Aprovecho para decir que estas memorias no se publicaron y que sería un buen homenaje a Eduardo Saavedra la publicación de estas memorias. Bien, con ello ya queda demostrado que Numancia está en Garray y bueno, a partir de ahí la historiografía adquiere un paso firme en la recolocación de todo lo que fueron las guerras celtibéricas y la historia y el mito de Numancia. Añadir que el estudio de la calzada romana que él hace añade algo muy novedoso y que yo atribuyo a ese humanismo brillante de la generación del 68, ¿no? A esa generación del realismo positivista. Y es que no solamente estudia el trazado de la calzada, sino que la contextualiza con yacimientos y con hallazgos que están a los lados de esa calzada. Así descubre miliarios, inscripciones latinas que traduce e interpreta y todo ello nos da un contexto geográfico y una situación en un paisaje de romanización que sigue siendo realmente novedoso.
Solamente añadir ya que también me parece interesante su aportación a lo que hoy conocemos como patrimonio industrial, que está protegido afortunadamente por la ley, ¿no? Y es la construcción de algunos puentes en relación con el ferrocarril, puentes pues, que también son muy valiosos. Con lo cual su aportación fue extraordinaria, tanto como ingeniero como humanista en la arqueología y en el arte, con estudios, insisto, que hoy en día siguen siendo absolutamente actuales y que consultamos continuamente, pues afirmando lo que él dijo. Muy bien. Ana, el joven ingeniero, después de 2 años, porque todo esto sucede en 2 años, vuelve a la escuela, ¿no? Efectivamente. Era habitual entre los estudiantes que habían terminado como número 1 de su promoción que fueran reclamados como profesores de la escuela. Y ello incluso ocurría en contra de la propia voluntad del interesado, que podría preferir dedicarse a otras tareas como ingeniero que le supusieran una mayor satisfacción profesional e incluso una más elevada remuneración económica. Saavedra fue llamado, por ser número 1 de su promoción, como docente en el año 1853, 2 años después de haberse titulado. Las materias que imparte en la escuela son mecánica básica a lo largo de los 8 años, mecánica racional y mecánica de la construcción durante 2 cursos académicos. Fue un extraordinario docente, muy reconocido por su claridad expositiva, por la brillantez y atractivo de sus presentaciones y por plantear problemas complejos con una sencillez increíble. Tanto es así que en sus aulas tenía ingenieros que ya no eran estudiantes, sino que asistían como oyentes, incluso compañeros suyos de promoción. Su pasión como docente y su compromiso por proporcionar la mejor formación para sus estudiantes le llevó a variar radicalmente la enseñanza de la mecánica, adaptándola a las necesidades que como ingenieros iban a tener sus estudiantes en el futuro. Además, escribió documentos para que fueran utilizados por sus alumnos. Estos textos se convirtieron en manuales básicos de mecánica, no solo en la Escuela de Caminos, sino también fuera de ella. Saavedra, sin lugar a dudas, contribuyó activamente a que la Escuela de Caminos consiguiera en estos años de mediados del siglo XIX un alto y reconocido nivel técnico. En concreto, contribuyó con sus estudios sobre el procedimiento del cálculo para construcciones de hierro, teoría empleada para la construcción de puentes colgantes, así como contribuyó al avance en la explicación científica de los principios en los que se basa el equilibrio de las bóvedas. A partir de estos principios se definieron los procedimientos constructivos. José Manuel, estos años precisamente coinciden, y no creo que vaya a ser por casualidad, con la aparición de la Revista de Obras Públicas, ¿verdad? La revista científica, el órgano oficial del Cuerpo de Ingenieros. Efectivamente, la Revista de Obras Públicas fue fundada en 1853 y es la publicación periódica no diaria más antigua de España, que sigue todavía en funcionamiento, ¿no? Eduardo Saavedra perteneció desde su salida de la Escuela de Caminos al comité de redacción de la ROP, donde participó redactando numerosos artículos en los que desgranó algunos aspectos de su ejercicio profesional en la provincia de Soria o en los que presentó la exposición de algunos proyectos concretos en diversos ámbitos. Hay que tener en cuenta que su producción fue bastante elevada. Entre 1853 y 1875, Saavedra firmó en torno a unos 45 artículos en la Revista de Obras Públicas. Adicionalmente a esta labor en la ROP, Saavedra publicaría algunas obras de interés, como sus lecciones sobre la resistencia de materiales de 1855 o, como ha comentado Ana, su teoría sobre los puentes colgados de 1856. Un tratado pedagógico donde resumía las lecciones impartidas en la Escuela de Caminos, sobre el dimensionamiento y el cálculo de los cables de estas estructuras basadas en la teoría de Navier. Poco después, entre 1857 y el 59, publicó las traducciones del inglés de 2 obras de William Feinberg sobre la aplicación del hierro fundido a las construcciones. No obstante, Saavedra no se limitó a estas obras, sino que participó de forma activa en otros proyectos periodísticos o literarios, como la revista Anales de la Construcción, que nació en el año 76 y cuyo equipo de redacción encabezaba el propio Saavedra como director de la revista. De hecho, en 1878, Saavedra enviaría los 2 primeros volúmenes de Anales de la Construcción para que fueran presentados en la Exposición Universal de París de ese año, por cuyo trabajo se le concedió una medalla de oro en este caso. Marian,
Y en Madrid, en 1861, simplemente a los 10 años de haber acabado la carrera, Saavedra culmina una obra escrita que me parece va a marcar para siempre su trayectoria, ¿no es así? Te refieres evidentemente a la publicación de la calzada romana de Uxama Augusto Briga. Evidentemente va a marcar su carrera, su trayectoria y su memoria, porque como he dicho antes, es una obra que todavía continuamos manejando hoy, quiero decir, consultando con frecuencia algunas de las piezas que él encontró contextualizando la villa romana en un contexto mayor de esa romanización y de ese principio romanizador, están hoy en el Museo Numantino o en el Museo Arqueológico Nacional, ¿no? Y como digo, es una obra que causó además tal impacto en lo que era la ciencia arqueológica y en los estudios históricos que se estableció por parte de la Real Academia de la Historia que los próximos estudios que se hicieran sobre villas romanas siguieran el esquema y el planteamiento que había tenido Eduardo Saavedra al hacer este trabajo. Tan importante es su trabajo que hoy en día solamente suscitan algunas dudas dos pequeños tramos que hay entre Aldealpozo y Muro y Calatañazor y Osma. Pequeños tramos. En todo lo demás, todos los arqueólogos y historiadores estamos de acuerdo en que el trazado se hizo bien. Aparte de la descripción de cómo se construían las villas romanas, él hizo también estudios de mediciones, estudios topográficos, para estudiar y analizar la idoneidad con la que los ingenieros romanos hicieron la villa romana. La verdad es que es una obra que sigue causando admiración, porque en ese afán de contextualizar, él leyó y entresacó entre los escritores latinos todas las referencias que pudiera haber en relación a ello. En fin, poco más puedo añadir a una obra que a mí, como digo, me suscita la admiración de un ingeniero humanista al que, bueno, miro con nostalgia y con afecto y con admiración. Muy bien. Ana, volvemos a ti. Saavedra, además de todo lo que hemos dicho, también fue ingeniero de ferrocarriles, ¿verdad? Efectivamente. En 1862, una vez cumplidos los 8 años de dedicación exclusiva y obligatoria como docente de la Escuela de Caminos, que como he dicho antes, estaba obligado por haber sido número 1 de su promoción, Saavedra se incorpora a la compañía del ferrocarril de Palencia-Ponferrada, que posteriormente fue llamada Ferrocarriles del Noroeste de España. Como ingeniero de ferrocarriles para esta compañía trabajó durante 4 años y su actividad fue muy intensa, lo que repercutió en una gran experiencia y, por otro lado, en un notable reconocimiento o relevancia como ingeniero. Esta compañía, Palencia-Ponferrada, realmente incluía 2 tramos, un primer tramo Palencia-León y un segundo tramo León-Ponferrada. Del primer tramo, Palencia-León, Saavedra no fue el autor del proyecto, sino que ejecutó un proyecto redactado en Francia. Por tanto, su tarea en este primer tramo fue la de supervisor de los trabajos como ingeniero director de la compañía y solo actuó como proyectista en aquellas modificaciones que fueron surgiendo sobre la marcha. En la segunda sección, en el caso de León-Ponferrada, sí que intervino como proyectista, al menos en el tramo León-Astorga, con el diseño de la variante de Astorga, que en un principio no estaba incluida en el trazado de la línea. Además, son proyectos firmados por Saavedra la estación de Astorga, la estación de la Veguellina y otras estaciones consideradas de tercera categoría, como son la de Quintana, la de Villadangos y Posadilla. También en esta época son obras firmadas por Saavedra 2 puentes. El puente de Órbigo, de 100 metros de longitud, y el puente de Tuerto, de 50 metros. En esta época también comenzó a dirigir las obras del puente de hierro Bernesga, en León, que permitía la conexión de la estación con la ciudad de León. También participó en algunos proyectos más de ferrocarriles de menor entidad por la longitud del tramo o porque no tenían una complejidad demasiado elevada, pero no quiero terminar esta etapa destinada a Saavedra como ingeniero de ferrocarriles sin referirme al proyecto Torralba-Soria de 93 kilómetros, en el que Saavedra estuvo ligado durante más de 30 años.
Este trabajo comenzó en el verano de 1860, cuando Saavedra era profesor de la escuela y trabajó con trabajos que los estudiantes estaban obligados a realizar durante los veranos tutorizados por un profesor. Este proyecto había sido considerado como de gran interés para la provincia, pero sin embargo, desde 1862 hasta 1892 no se llegó a ejecutar este proyecto. Diferentes problemas de carácter fundamentalmente económico, administrativo y político, dilataron la ejecución de este proyecto. En todos estos años, Saavedra estuvo trabajando de una manera u otra para la consecución de esta línea y por ello la provincia de Soria le quedó muy, muy agradecido y como anécdota podemos decir que una de las locomotoras de este ferrocarril llevó su nombre. José Manuel, pues esto es muy interesante porque, como nos vas a contar, creo que Saavedra, igual que Echegaray, que Sagasta y tantos otros ingenieros de caminos del siglo XIX, también entró en política, ¿no? Efectivamente, Eduardo Saavedra comenzó a adquirir responsabilidades políticas al ser designado como director general de Obras Públicas en 1869, por el que era entonces ministro de Fomento, Manuel Ruiz Zorrilla. Sobre su papel en el ministerio, simplemente voy a citar un texto de Aureliano Fernández Guerra en el que escribe al arqueólogo Emil Habner y le indica lo siguiente: ya sabrá usted que Saavedra es director general de Obras Públicas y la persona más influyente con el actual ministro de Fomento. Esto nos da una idea del papel realmente de Saavedra en el ministerio. El 9 de enero de 1870, José Echegaray es nombrado ministro de Fomento en sustitución de Ruiz Zorrilla y bajo su ministerio Saavedra continuaría ejerciendo su mandato en la Dirección General de Obras Públicas hasta el año siguiente, hasta 1871. No obstante, como ha comentado Ana, al igual que otros ingenieros, como Echegaray, que fue el ministro de Fomento, y el propio Sagasta, que fue presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Saavedra comenzaría a ejercer actividad parlamentaria en 1895, año en que fue designado senador por la Real Academia de la Historia. En aquella época, esta institución tenía una prerrogativa de designar un senador de acuerdo con la Constitución de 1876. Eduardo Saavedra ejercería la actividad parlamentaria en el Senado de forma ininterrumpida durante 17 años, hasta su fallecimiento en 1912. En calidad de senador, Eduardo Saavedra coincidió temporalmente con los dos últimos gobiernos de praxis de Mateo Sagasta, del también ingeniero de caminos. En este sentido, su papel en el Senado fue muy alabado por sus compañeros. Cuando se comunicó su fallecimiento en el Pleno de la Cámara, el 1 de mayo de 1912, en la sesión que se celebró, el senador Azcárraga, por aquel entonces, expresó lo siguiente: al señor Saavedra, a quien todos admirábamos por su vastísima cultura, le admiré yo más aún después de perder la vista que antes de haber sufrido esta desgracia, porque apenas se notó diferencia alguna en sus producciones, pues se valía de medios verdaderamente dignos de elogio para seguir trabajando en todos los órdenes de la ciencia. Marian, ¿realmente o finalmente Numancia fue descubierta por Saavedra? ¿Qué nos dice la historia? Sí, efectivamente, Saavedra quien situó Numancia en el cerro, en la Muela de Garray, para que ya no hubiera ninguna otra duda. Él lo demostró empíricamente a través de sus excavaciones. Él, excavó un templo, excavó una calle, una serie de manzanas e incluso dejó un plano exhaustivo. Y bueno, pues como son todas sus obras y todos sus dibujos, realmente extraordinario, porque una vez más no solamente documentó Numancia, sino otros restos medievales próximos. Sulten, que fue amigo de Saavedra, eclipsó un poco por su propio carácter a Saavedra y durante mucho tiempo se ha recriminado a Sulten que él se arrogara el mérito del descubrimiento de Numancia. Sin embargo, no es así. Sulten en su primera obra, Numancia, hace unas declaraciones entendidas a favor de Saavedra. No hay ninguna duda de que él hizo que Numancia esté ya definitivamente donde está. Pues tenemos que ir terminando. En poco más de media hora hemos tenido que resumir la vida y obra de otro ingeniero español poco conocido, pero que gracias a vosotros pues va a serlo mucho más a partir de ahora. Ana, Saavedra no fue solo ingeniero y arqueólogo historiador, ¿verdad? Pues fue algo más y algo que no era nada habitual.
porque Saavedra, a mediados de 1866, con 37 años, cuando deja su trabajo en la Compañía de Ferrocarriles del Noroeste, retoma su posición en la escuela y en ese momento, al año siguiente, pide que sea admitido en la Escuela de Arquitectura, obteniendo su título como arquitecto 3 años después, en el 1870. Por lo tanto, ocurre un hecho insólito, y es que durante 3 años tenemos a Saavedra como profesor, como docente de la Escuela de Caminos, y al mismo tiempo es estudiante en la Escuela de Arquitectura. Como digo, un hecho insólito. Terminó sus estudios en 3 años porque gran número de asignaturas le fueron convalidadas. No se sabe bien qué fue lo que le llevó a Saavedra a comenzar estos estudios de arquitectura. Es cierto que en esta vuelta a la Escuela de Caminos como docente, las asignaturas que comenzó a impartir eran diferentes de su etapa previa, y entre ellas estaba arquitectura. Quizá esto fue la motivación definitiva que le impulsó a ser arquitecto, unido a su pasión, a su amor por la cultura clásica, así como a sus excelentes habilidades para el dibujo. Lo cierto es que Saavedra decidió titularse en arquitectura, no por tener un título, sino para ejercer como arquitecto. Como arquitecto destaca el acondicionamiento que hizo del edificio que se adquirió como sede para la Real Academia de la Historia, situada en la confluencia de las calles León y Huertas en Madrid. Allí sigue estando la sede, y cuya remodelación duró 2 años. Se produjo de 1872 a 1874 y ha permanecido prácticamente igual hasta nuestros días con ligeras remodelaciones. Este fue uno de sus grandes proyectos como arquitecto que pudo llevar a cabo. Su actividad más intensa en esta faceta comienza en el año 1880, prácticamente ligada a edificios públicos, y esta actividad es claramente notoria entre 1885 y 1890, puesto que en estos 5 años, en este periodo, presta servicio como arquitecto del Ministerio de Fomento. José Manuel, pues creo, si no estoy equivocado, que Saavedra no fue solo ingeniero, arqueólogo, historiador y arquitecto, ¿verdad? Efectivamente, entre las múltiples facetas de Saavedra no hay que olvidar la de geógrafo, lo que le llevó a promover en 1876, junto con Coello y Maldonado Macanaz, la fundación de la Sociedad Geográfica de Madrid, que posteriormente sería de alguna manera galardonada con el título de Real y nombrada como Real Sociedad Geográfica, de la que formó parte en la primera junta directiva. Desde este ámbito, Saavedra estuvo muy pendiente de las expediciones al Ártico, informando en el boletín de la Sociedad Geográfica, por ejemplo en 1877, de los descubrimientos realizados por los buques Alert y Discovery. La labor de Saavedra en la Sociedad Geográfica abarcó muy diversas funciones: económica, reglamentaria, de organización, redacción, edición del boletín. El 8 de mayo de 1881, Saavedra fue elegido presidente de la Sociedad Geográfica. En esos años, Saavedra alentó e introdujo conferencias impartidas por viajeros que venían de Persia, del interior de África o de las islas del Pacífico. Hay que tener en cuenta que esta es la época de las grandes exploraciones británicas de África y que la parte de la India y de Persia era un territorio muy exótico para los europeos. Además, Saavedra estudió en profundidad en 1886 la geografía del Valle de Andorra, en el Pirineo, con el fin de poder matizar y responder a una publicación francesa sobre este valle, ¿no? Obligado paulatinamente a alejarse de la Sociedad Geográfica por la ceguera, que era una enfermedad progresiva que lo aquejaba, en atención a sus méritos, el 19 de enero de 1909, la institución nombraría a Eduardo Saavedra como presidente honorario. Marian, pues creo que Saavedra no fue solo ingeniero, arqueólogo, historiador, arquitecto y geógrafo, ¿verdad? No, evidentemente no. Y en este humanismo, que como digo, a mí me produce nostalgia, porque su actitud intelectual iba acompañada también de una generosidad enorme. De hecho, he olvidado comentar cómo con una generosidad llamativa facilitó toda la información que tenía de Numancia a Sulten posteriormente, ¿no? He citado antes también que en 1856 hace un llamamiento
sobre el estado de San Juan de Duero, y esto demuestra también su implicación discreta y elegante en asuntos que tienen una gran trascendencia. Por aquellas fechas se tuvo una ocurrencia que fue la de trasladar San Juan de Duero, el claustro, al Parque de la Dehesa. Afortunadamente, y yo creo, con Clemente Sáenz García, que fue su opinión lo que hizo que San Juan de Duero permaneciera en su lugar, llamando la atención de que era un monumento único y que su lugar era el lugar original en el que se había creado, ¿no? Después se ocupó de las ruinas de San Nicolás, de las que hizo también otro estudio absolutamente extraordinario, una iglesia románica que se estaba destruyendo, se había destruido parcialmente y bueno, pues posteriormente la portada se trasladó a otra iglesia románica y él hizo un estudio absolutamente novedoso. Con lo cual a ese humanismo y su formación arquitectónica nos legó dos obras que son de gran interés también para la historia y la historiografía, tanto soriana como artística, ¿no? Se ha hablado antes del arabismo, de Saavedra, que a mí, bueno, particularmente no sé de dónde le surge ese interés por una lengua tan difícil, o por lo menos tan extraña de aprender, ¿no? Y bueno, hace que yo todavía lo admire más. Pero es verdad que él hizo estudios, un estudio particularmente interesante fue fijar nada menos que las normas para la correcta transcripción de las inscripciones árabes al castellano, es decir, una obra magna, absolutamente magna. Y de hecho, su ingreso en la Real Academia de la Lengua fue un estudio que era los escritos de los musulmanes sometidos al dominio árabe, ¿no? Como digo, todo ello nos figura, configura una personalidad extraordinaria. En Numancia me llama la atención la discreción con la que él se retiró. Es verdad que formó parte posteriormente de la Comisión de Excavaciones de Numancia hasta 1919, desde la constitución de la comisión en 1906 hasta 1912, y su trabajo, que debió ser, yo creo que mucho más profundo de lo que se reconoce en las memorias de Numancia, tiene que estar reflejado en ellas, aunque sea de una manera discreta, ¿no? Queda, insisto, recuperar el gran trabajo que hizo Saavedra en esos años en Numancia, porque solamente la planimetría ya es un documento arqueológico de gran valor. Está en la Real Academia de la Historia y, bueno, entre la Real Academia de la Historia, el Museo Arqueológico y el Museo Numantino conservamos los fondos que él encontró. Piénsese que halló las termas, un templo romano con dos aras, una dedicada a Marte y otra a Júpiter, que nos permiten localizar y señalar muy bien dónde estaba el centro neurálgico de la ciudad romana, ¿no? Bueno, es el compendio y yo creo que trasladó sus conocimientos de una ciencia a otra. Yo recomiendo que se lea siempre la semblanza que hizo Clemente Sáenz de Saavedra y que publicó en la revista Celtiberia, porque, bueno, dada la figura de Clemente Sáenz, esa memoria, ese recuerdo de Eduardo Saavedra es preciso, acertado y entrañable. Muy bien, pues Ana, José Manuel, Marian, muchas gracias, porque tenemos que terminar. Amigos y amigas de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, pues quedáis invitados a la próxima tertulia que dedicaremos muy pronto a otro insigne ingeniero español. Hasta entonces.